Buenos días, queridos estudiantes de la Cátedra Rayos de Sol para Días de Lluvia. Hoy comenzamos la sesión número 8, correspondiente al tema que ustedes están viendo ahí, que es el equipaje para nuestra aventura. La sesión de hoy, como todas las que hemos hecho, tiene la misma estructura que hemos tenido. Hacemos una breve introducción. Luego pasamos al cierre de nuestra sesión anterior, que es poniéndole el cuerpo al corazón y a las emociones, parte 3, ya con el cierre de todos los muñecos personajes realizados. Hacemos el análisis o la reflexión, o compartimos la reflexión que los estudiantes nos enviaron y que fue muy fructífera, muy rica. Y luego hacemos una breve pausa en nuestra sesión y si introducimos el tema de hoy, que se llama el equipaje para nuestra aventura. Nada, no siendo más, lo de siempre, los agradecimientos a John Harold Estrada por coordinar todas las acciones que permiten que la cátedra semana a semana funcione debidamente, al equipo de monitores que se encargan de acompañar a los estudiantes y recoger todo lo que ellos nos quieren aportar en sus reflexiones, y a los estudiantes que hacen un esfuerzo enorme por trabajar los temas que les proponemos y hacer las actividades que les proponemos, y se deciden compartir sus reflexiones para que yo pueda organizar la primera parte de las sesiones de trabajo tal como lo hemos venido haciendo. Bueno, gracias a todos y no me siendo más, pues comencemos con nuestra sesión de hoy. Bueno, para nuestra primera parte vamos a hacer el cierre de esta sesión, de la sesión número 8, la parte número 3, que ustedes están viendo ahí, tal como la hemos llamado, y lo que ustedes ven en la parte de aquí lateral, arriba mío, en esta sección que ustedes alcanzan a ver aquí, es un collage que hicieron los monitores, uno de los monitores con las fotografías de los trabajos hechos por los estudiantes. Pueden gastarle una miradita a eso mientras yo les voy contando cómo fue que organicé la revisión de la reflexión en torno al cierre de esta sesión. Entonces nada, yo los dejo ahí con la imagen y ustedes veanla mientras yo voy dando algunas instrucciones del tema. Pues este análisis que vamos a llevar a cabo del cierre de la sesión anterior, pues está organizado en primero una introducción básica que siempre hacemos a este tipo de ejercicios. Luego hacemos una presentación de los diferentes temas que los estudiantes mandaron. En esta ocasión los estudiantes reflexionaron sobre, o la solicitud fue trabajar sobre actividades o acciones, sueños y temores y fortalezas que tienen los estudiantes con respecto a la posibilidad o la necesidad en relación con la situación actual que impide la vida. Ese es el tema que vamos a trabajar ahora. Bueno, arranquémoslo. Esta parte yo la he llamado condiciones históricas para cambiar, reflexiones sobre las condiciones históricas, cierre de la sesión, poniéndole cuerpo al corazón y a las emociones, parte 3. Vamos a trabajar esos 3 temas, como les mencioné, las reflexiones que los estudiantes hicieron sobre las acciones, los temores, las fortalezas para cambiar situaciones que impiden la vida. Esa fue la reflexión que terminamos haciendo hace 8 días y con la cual nos vamos a disponer a trabajar esta primera parte de nuestra sesión de trabajo. Ahí tienen otra de las
cantidades de imágenes con respecto a los muñecos que los estudiantes fueron haciendo en estas 3 semanas. Incluso ahí alcanzan a percibir a 2 estudiantes. Y bueno, en el cierre de las sesiones, poniéndole cuerpo al corazón y a las emociones, los estudiantes nos comparten las características finales de los muñecos. Conversaremos sobre las acciones, las fortalezas y los temores que los estudiantes les asignaron a los muñecos. Para comenzar, es admirable el compromiso, la dedicación, el esfuerzo y la creatividad que los estudiantes manifiestan con el ejercicio de creación de los muñecos que hicieron. Las figuras, las historias, las características, las acciones, las emociones, las fortalezas y las reflexiones llevadas a cabo son una riqueza que no se alcanza a tratar debidamente en este pequeño momento que me tomo para hacer la revisión general de esos trabajos. Una vez más, en los aprendizajes que recibimos de los estudiantes nos permiten avanzar en algunos temas que hemos definido y que creemos que vale la pena seguir profundizando. La manera en la cual nos configuramos como personas está definida por las situaciones que vivimos, las formas en que las abordamos y las personas con las que nos relacionamos. Entonces los muñecos representan las formas en que los estudiantes han vivido, las maneras en que han abordado estas situaciones y fundamentalmente las características que los han hecho, que los van haciendo los sujetos que se tejen con relación a las personas con las cuales se vinculan y viven. Las reflexiones de los estudiantes muestran la manera en que han vivido, las dificultades que han superado y fundamentalmente las condiciones en las que actualmente están atravesando. Los muñecos expresan esas formas en que los estudiantes viven. A continuación, revisaremos con mayor detalle los 3 aspectos presentados al inicio, es decir, las acciones, los temores y las fortalezas que caracterizaron a los muñecos en su parte final y que fueron trabajando estos muñecos. Recuerden que fueron 3 sesiones de irlos armando de a pedacitos. Si ustedes se revisan bien, aquí hay algunos muñequitos que muestran varias fotos y por lo tanto prestan un paso a paso del muñeco, como fue haciéndose de a poquito. Y pues eso es lo que vamos a trabajar ahora. Esta primera parte la he llamado acciones para cambiar las condiciones actuales. Ante las condiciones que se están viviendo, que impiden la vida de la tierra, de los seres y los humanos que están en íntima relación con el modo de vida capitalista, los estudiantes de la cátedra nos presentan acciones caracterizadas por el compromiso, la dedicación, la entrega, el sacrificio, la lucha por concretar cambios en la vida social relacionados con la justicia, la equidad, la solidaridad, la armonía con la naturaleza. Esas acciones están acompañadas de diferentes tipos de emociones. Alegría, sorpresa, miedo y temor. Las acciones están cargadas además de procesos de reflexión, planeación y organización, racionalidad y esperanza. Los estudiantes consideran que las condiciones, por muy difíciles que sean, pueden ser cambiadas y abordadas de otra forma para que la vida se haga de otra manera. Realizar estas acciones implica varios aspectos que los estudiantes han ido reconociendo a lo largo de sus reflexiones durante la cátedra.
el cuidado sobre sí mismo a través de la disposición para la ayuda y el sostén a los demás, la solidaridad y la cercanía a partir de la satisfacción de las necesidades de alimentación y la colaboración en las actuales condiciones de cuarentena, la escucha y la compañía en las situaciones difíciles, en especial las que están relacionadas con la soledad, la pérdida y las enfermedades. Un aspecto que los estudiantes expresan de manera más recurrente en las reflexiones de esta sesión es el compromiso social y político por cambiar las condiciones en que está viviendo la mayoría de los colombianos. Los estudiantes presentan análisis relacionados con la injusticia, la inequidad, la pobreza, el abuso y el abandono que la sociedad colombiana ha ido creando como modo de vínculo social. Expresan su malestar, su inconformismo y su intención de actuar desde lo cotidiano, lo pequeño, lo inmediato, lo cercano y lo educativo para comprometerse con el cambio de esas condiciones. Esta es una característica que me llamó mucho la atención de lo que los estudiantes nos presentaron para trabajar en este cierre de estas 3 sesiones de poniéndole cuerpo al corazón y a las emociones, y es esta característica. Fueron textos muy marcados por un compromiso social, por una manera de reflexiva y crítica con respecto a las condiciones en las cuales se vive. Finalmente, los estudiantes presentan una preocupación por las relaciones entre los seres humanos y el ambiente en el que se crea y se recrea la vida de la Tierra. Expresan la manera en que los modos de vida relacionados con el consumismo, la centralidad del dinero y la explotación de la naturaleza están llevando a que la vida esté en riesgo. Frente a esto, comentan las acciones que se pueden llevar a cabo relacionadas con el uso racional de los medios de vida, la forma en que reducir, reutilizar y reciclar son acciones inmediatas y concretas que se pueden llevar a cabo en la dinámica cotidiana. Como resumen, podríamos decir de esta primera parte de las acciones de los estudiantes con respecto a cambiar o afrontar o abordar las situaciones que estamos teniendo actualmente. Las acciones de las que los estudiantes le reconocen a los muñecos para cambiar las condiciones que impiden la vida tienen un aspecto esperanzador, activo y comprometido. Involucran la acción colectiva, organizada, planeada, y presentan la intención de que las relaciones se lleven a cabo teniendo en cuenta la solidaridad, la entrega, el servicio y la atención a las personas que se encuentran en condiciones difíciles en lo económico, lo social, lo familiar y lo personal. Aquí hay un paréntesis larguito, porque muchas de las acciones que los estudiantes nos presentan en su análisis tienen que ver con un ir y venir de su situación particular y personal, pero en función de ayudar a los demás, en función de resolver situaciones colectivas. Entonces siempre hay un ir y volver, un ir a atender y trabajar en pro o con los demás, y un regresar a también atenderse y recibir atención de los demás. Eso ha sido una de las características que se han ido como repitiendo constantemente en las últimas reflexiones que los estudiantes nos han presentado, y quería resaltarla en esta parte de las acciones y del tipo de acciones que los estudiantes nos presentan con respecto a las situaciones que están impidiendo la vida en la Tierra. La segunda parte que vamos a trabajar ahora es los temores que acompañan a la dinámica de los estudiantes. Los temores que los estudiantes expresan en relación con los muñecos y el cambio de las condiciones que impiden la vida de la Tierra están vinculados, esos temores, con no poder lograr lo que se pretende, con un temor a no lograr los sueños, con no poder cumplir con su intención de cambio y con la posibilidad de sufrir señalamiento y persecución social. Son temores muy puntuales, pero muy relacionados, como veremos adelante,
más adelante con respecto a los sueños. Entonces, la forma en que se van estructurando las relaciones sociales nos brindan marcos en los que es posible sentir, actuar, pensar colectivamente para cambiar situaciones específicas. Es decir, la estructura de las relaciones sociales nos lleva de alguna manera a tener que darle la cara y ponerle la mano a la solución de los problemas. En nuestro caso, cambiar situaciones está en conflicto con los intereses de grupos económicos, políticos y sociales. Los estudiantes reconocen el tamaño de la tarea y por ello mismo temen que no se puedan lograr cambios concretos. Una cierta desesperanza de abatimiento está presente al saber que sus intenciones de cambio se van a confrontar con modos de vida que ostentan poder con intimidación, sometimiento y violencia. Otro tipo de temores, estos son temores, este primer tipo de temores tiene que ver con los sueños, y unos sueños no solamente en términos personales o particulares, sino unos sueños en términos de un compromiso social, es decir, el deseo de que la sociedad sea diferente, el sueño de que se puedan cambiar condiciones de injusticia, está acompañado por un temor a que no se logre efectivamente hacer o conseguir esos cambios. Otro tipo de temores está asociado con el compromiso de los estudiantes. En tanto estudiantes, aparece nuevamente la presión educativa como un temor que está ahí, el temor a perder, de alguna manera, a perder o a no rendir o a no lograr o a no tener éxito académico. La presión educativa por las dinámicas del éxito, del logro, de la competencia, como elementos que ritman y condicionan las relaciones, los fines y las prioridades de los estudiantes. En este aspecto, los estudiantes expresan dos elementos a tener en cuenta. Uno, encontrarse a merced de condiciones y situaciones externas, y el otro, ser o asumir plenamente la responsabilidad de su fracaso o éxito académico. Este tipo de temor en especial expresa esta encrucijada escolar y educativa que vivimos con el modelo educativo que nos hemos inventado y que repetimos. Y es que ese modelo educativo es un ejemplo clarísimo, una manifestación clara del tipo de relaciones capitalistas que organizan nuestras relaciones sociales. Paradójicamente, esta semana tuvimos en la cátedra, pues ustedes lo supieron la mayoría, pues el conflicto con respecto a la entrega o no entrega de las reflexiones y al conflicto con respecto a la nota, al conflicto con respecto al valor o a la valoración que la nota tiene sobre el esfuerzo de cada uno. Y fue un conflicto, fue una discusión interesante porque los estudiantes asumen que pueden o no pueden entregar la reflexión, lo cual es la norma. Lo que hemos propuesto es eso. Usted, si quiere, comenta y comparte sus reflexiones, pero en torno a ello giró la preocupación de la nota y la calificación, que todos sabemos, porque es un principio de esta cátedra, no está mediada y no importa para nosotros ese tipo de cosas. A continuación miraremos qué implica pensar esto de la educación dentro del temor al éxito, al logro y a la posibilidad de mejorar la competencia y la capacidad. Por ahora dejémoslo ahí, este primer punto, y sigamos con respecto a esta reflexión que quiero plantearles con respecto a este tipo de temores. Las relaciones sociales no dependen de las acciones de las personas. Esto lo estoy diciendo con respecto a por qué parece que el logro académico es un problema o un temor. Porque en las relaciones sociales que estamos teniendo nosotros, como las que suceden en la escuela y la educación y la universidad, que son reflejo y forman parte del modo capitalista de vida, no dependen las acciones de las personas, sino que las personas están atadas, conminadas, sometidas a dinámicas que las sobrepasan, que no pueden comprender ni sobre las que pueden incidir. Al mismo tiempo, la responsabilidad sobre los efectos de las acciones es de carácter individual. Las acciones particulares, por lo tanto, y las que son la suma de todas las acciones,
son el resultado de circunstancias ajenas. Temerle al asunto hemos dicho, el temor sobre la calificación, el temor sobre el logro, el temor sobre no dar la talla, el temor sobre el fracaso escolar, forma parte de unos temores que se construyen por el sistema escolar en el cual vivimos. Si el sistema escolar en el cual vivimos no estuviera centrado en las cosas absurdas como la nota, la competencia y el valor que hay detrás de todo eso, pues no tendríamos ese temor. Tanto es así que en una cátedra como esta, donde se espera que eso no apareciera y que no fuera una preocupación, pues los estudiantes lo traen y lo ponen sobre el tapete como un temor que tienen, porque pues obviamente los temores son como una segunda piel que portamos y que compartimos y traemos. No hay un lazo social ni posibilidad de reconocer que las circunstancias de la vida humana son producto de relaciones sociales. Nos vemos sometidos por relaciones que nos determinan y a la vez las acciones que llevamos a cabo tienen un carácter individual y privado, autónomo e independiente del entramado social. Entonces pasa lo mismo acá, entonces se preocupan porque pareciera que si no hacen o si no hacen y si hacen, alguien va a determinar de una manera extraña, rara, por fuera del poder del estudiante, que va a tener éxito o logro. 2. El problema no es temer que otro vaya a poner la regla o la calificación. El temor está pegado al sueño de tener logro y éxito escolar. Ahí creo yo que está la trampa fundamental de ese tipo de temores, en la trampa en que nosotros caemos al suponer que estudiamos por la nota, que estudiamos por tener el reconocimiento y estudiamos para ser mejor que el compañero. Tanto es así que muchas de las discusiones que usualmente tenemos con los estudiantes en la cátedra y por fuera de ella, es la discusión que tiene el estudiante no sobre, entre comillas, el valor de su nota, sino del valor de la nota de los otros, porque él considera que en la nota está el valor de cada cual, y eso que es una forma de vida social que nos pone donde nos ha puesto, es decir, a tener estos temores, estas condiciones, pues no las reflexionamos porque consideramos que no podemos hacer mayor cosa. Cada uno, por lo tanto, en este ejercicio que estamos haciendo, cada uno es dueño de su propio destino en esta forma capitalista de vivir. Forja su vida en relaciones de competencia e intercambio según reglas y condiciones sobre las que no puede hacer nada. Y si ustedes leen con detenimiento esta frase que puse ahí a partir de lo que los estudiantes nos ofrecen, pues cabe perfecto con respecto a la dinámica que se da en el ámbito escolar. Cada estudiante es responsable de sus propias tareas, forja su propio currículo, su propia trama académica y según reglas y condiciones que él no puede controlar para nada, porque el que toma la nota y el que pone las tareas y el que define los temas son los maestros, y él simplemente tiene la función de cumplir y ojalá cumplir bien para que la nota sea la que se espera que sea, la mejor, la más alta. Entonces los temores presentes en la reflexión de los estudiantes se mueven en un continuo entre lo colectivo y lo social, por un lado, y lo particular y lo individual. Entonces tienen temores con respecto a la manera en que socialmente y colectivamente se pueden cumplir los sueños. ¿Y qué sueños? Pues los sueños de cambio social en ese pedazo. Y en el otro costado tenemos pues este tipo de sueños o angustias o temores que tienen que ver con el rendir bien, con el cumplir, con el recibir la calificación adecuada en el ámbito escolar. Los temores están asociados entonces a condiciones que aparecen como inabordables, externas y lejos del alcance de las acciones de las personas. De cierta forma, los estudiantes expresan una condición paradójica. Los temores están relacionados con los sueños, con el miedo a que los sueños no se puedan concretar. Ellos mismos lo dicen en varias de las reflexiones. Los sueños particulares y colectivos tienen o portan sus propios temores. Es como si cuando tengo un sueño no solamente me impulsa,
sino que él mismo me va llenando de miedos y temores a que no se logre lo que estoy deseando o queriendo. La realización de los sueños, por lo tanto, está determinada por fuerzas, por relaciones, por condiciones y situaciones por fuera del alcance de la acción de los estudiantes. Forman parte de decisiones de otros con condiciones de poder en el ámbito general. Por ejemplo, las clases sociales con el poder político, económico y social, que son las que van a impedir, según lo que dicen los estudiantes, que podamos hacer los cambios sociales para que la gente viva bien. Entonces yo tengo un sueño, quiero que la sociedad sea diferente, pero las decisiones que van a permitir que esa sociedad sea diferente no están en mis manos, están en las manos o son parte o fruto o resultado de las acciones de otros que tienen poder en el ámbito de lo social. Pero igual pasa en el ámbito particular, en la dinámica escolar. La realización de mi sueño, entre comillas. Yo disiento mucho que uno deba soñar sobre el cuento de tener un 5 y de rendir y de ser rendidor como los jabones y como ese tipo de productos en el ámbito escolar. No depende de mí, depende de la decisión y de la estructura académica en la cual yo participo, hago cosas, pero sobre las cuales al final yo no puedo tomar decisiones. Entonces tenemos sueños o deseos o intereses que algo se quiera lograr o resultar, pero en las cuales yo hago acciones, pero que las decisiones y frutos de esos sueños o la concreción de esos sueños, sea el sueño colectivo de cambiar la sociedad o sea el sueño particular de sacar buena nota y de rendir, esos resultados no dependen de mí, dependen de otro. Y la configuración del temor está ahí, en que yo puedo desear y querer, pero la decisión de que eso se logre o forje no depende de mí, depende de otros. Eso es propio de la forma en la cual leemos en nuestro continente y nosotros en particular aquí en este país, pues la forma en que abordamos los problemas. En ambos ámbitos, vuelvo a decir, el ámbito de lo particular y por el otro lado en el ámbito de lo general o social, rige el poder asociado a las condiciones propias del intercambio de mercancías y la lógica de valor y plusvalor. En el ámbito general, el dinero como forma del valor. El portador o el dueño del dinero decide qué hacer, es el sujeto de poder. Y por el otro lado, en el ámbito escolar, la nota es la forma portadora de valor. Pero la nota no depende de mí y el dinero no lo tengo. Son parte de la forma en la cual miremos cómo los temores que tenemos y la forma en que configuramos la manera de soñar y la relación que tienen los sueños con nuestros temores nos ponen en esa condición en la cual funciona el sistema social en el cual nos movemos. En este ámbito creo que es claro que para los que trabajamos en la educación y llevamos una reflexión sobre eso, igual los estudiantes, sabemos la perversión de la nota como una moneda de cambio. La nota, no lo digo yo, lo dice el profesor Paulo Freire, la forma en que la educación se estructura es una forma bancaria. Yo deposito en el estudiante cosas que él supuestamente no tiene y él me hace entregas o sacadas de periódicas, retiros. Yo hago retiros de lo que deposito en el estudiante de tal manera que corrobore lo que ya le entregué, pero no hay un cambio, no hay una construcción. Ese modo de pensar la educación, que es una educación que el profesor Paulo Freire llama bancaria, donde la información es lo importante, donde el contenido es lo importante y donde los seres son en tanto tengan información o son en tanto porten una nota alta, es perversa, desconoce al ser humano y es profundamente coherente con el modelo capitalista. En este modo de sociedad y en este modo de relación escolar en que estamos y que estoy poniendo como en crítica, pues obviamente ese modelo bancario con esta forma de hacer educación, llamémosla virtual, termina siendo un privilegio muy alto o haciéndole un valor muy alto o dándole mucho valor al contenido por encima de la relación social intrínseca del proceso educativo.
Por eso en esta cátedra el esfuerzo más grande no lo hago yo, el esfuerzo más grande lo hacen ustedes, los estudiantes, con la relación que establecen con los monitores y la relación que establece John Harold con los monitores. Es ahí donde vibra la cátedra de rayos de sol. La cátedra de rayos de sol no vibra en los espacios que creo yo, en los videos que subo, sino en la dinámica social que se construye semanalmente entre los monitores y los estudiantes. Es ahí donde se hace el proceso educativo, no en estas conversaciones que yo hago, donde pues no podemos vernos ni charlar, sino simplemente yo ofrezco una cosa. Esa es la perversión en que nos vamos a encontrar de aquí en adelante con la imposición del modelo de virtualización, que enfoca y hace mucho énfasis en el contenido y se olvida de la relación social, que es fundamental en el proceso de aprendizaje y construcción de conocimiento. Los temores, como suele suceder entonces, son ante procesos sociales que desconocemos, que nos sobrepasan y que nos someten. Ante situaciones que damos por sentadas y que tememos porque tememos poner en cuestión y crítica radical. En nuestro caso, hay cosas que nos desbordan como el dinero y la nota como formas de expresión del valor y que no nos atrevemos a poner en cuestión de manera radical y profunda. Las damos por sentadas, tanto así que peleamos por los salarios y tanto así que peleamos por las notas, como si la educación terminara y comenzara en la nota. Esa es la parte con respecto a los temores y los sueños. Muy interesante lo que los estudiantes nos ofrecieron en estas reflexiones, porque yo lo que hago es simplemente armar con lo que los estudiantes dicen, como dicen ellos mismos en el chat, esta carreta, para poder como articular lo que ellos nos están mostrando. Entonces los temores están armados y anclados a los sueños. Y los sueños, que son sueños en términos colectivos y en términos particulares, están limitados a condiciones sociales de poder que no están en nuestras manos. Entonces es como una trampa en la cual nos ponemos cuando soñamos cosas, donde ponemos en el poder en las manos de otro. Vamos a mirar la relación que aparece ahora con lo que se llama las fortalezas que impulsan. Y cerraremos con una especie de reflexión que coge los tres elementos ya para el final. Finalmente, los estudiantes nos presentan las fortalezas que caracterizan a los muñecos frente a los cambios de las condiciones que impiden la vida en la Tierra, de los seres y de los humanos, que es la tarea que hicimos, es decir, trabajamos las acciones, los sueños y los temores, como lo presentaron los estudiantes, y las fortalezas para cambiar, frente al cambio, frente a la intención de cambiar una situación que hace imposible la vida. Pues los rasgos que los estudiantes presentan en sus reflexiones son esos que ustedes ven ahí: la fortaleza, la perseverancia, el empuje, la constancia, el pundonor y el esfuerzo. Son como esas son las fortalezas que los estudiantes le reconocen a los muñecos para, o en las condiciones de cambiar unas condiciones, unas situaciones que impiden la vida. Los estudiantes reconocen que tienen fuerza, poseen fuerza de resistir, de aguantar y de mantenerse a pesar de las dificultades, de las confrontaciones y del desgaste. Aquí expresan su capacidad de acción, sin preocuparse por lo que pueda pasar, a presentarse como capaces a pesar de todo contra lo que se están enfrentando, y capaces a pesar de no contar con ninguna certeza sobre lo que pueda resultar. Entonces la fortaleza es muy potente, aunque también hay incertidumbre, como se ha expresado en lo referente a las acciones y a los temores. Aquí el temor, la incertidumbre, no mengua la capacidad, la voluntad y la intención de los estudiantes. Esas fortalezas aparecen como rasgos inherentes, es decir, las características de fuerza, de perseverancia, de empuje, de constancia, de pundonor y de esfuerzo, son para los estudiantes características propias, inherentes a los
propia de las personas, que se fortalecen o aumentan a partir del lazo social, la amistad y la pareja. Esas características les permiten a los estudiantes impulsarse en la realización de acciones solidarias, comprometidas y desinteresadas. Pero aún así no son suficientes para abordar la incertidumbre en la realización de los sueños. Este es un rasgo que me parece muy interesante de las fortalezas. Las fortalezas nos llevan a afrontar situaciones difíciles, a abordar situaciones difíciles, pero la fortaleza no es suficiente para impulsarnos, para acompañar el miedo o el temor ante la realización de los sueños o ante la dificultad en la realización de los sueños. Entonces, de cierta manera, las fortalezas son condiciones propias que permiten atender la situación que emerge ante la desigualdad, la pobreza, el abandono y la injusticia, que sirven para abordar las consecuencias, los resultados o las situaciones que aparecen o sobrevienen. Tenemos fuerza para dar la cara a las condiciones más adversas, pero no portamos la misma fuerza para forjar un futuro diferente. Cargamos con fuerza de voluntad los efectos desastrosos que provocan las relaciones de poder, pero nos encontramos inermes ante la incertidumbre de crear un futuro diferente. Tenemos fuerza para afrontar los daños, pero nos empequeñecemos y nos morimos del miedo y del temor cuando vamos a hacer la realización del sueño y sabemos que tenemos que confrontarnos con el poder. Cargamos con fuerza el pasado y al mismo tiempo temblamos ante la construcción de un futuro y de un mundo diferente. Las reflexiones de los estudiantes nos muestran rasgos culturales propios de nuestro continente. Somos fuertes ante las adversidades y temerosos ante la concreción de los sueños. Resolvemos con estoicismo y fuerza los daños causados por los poderosos y tememos confrontarlos para hacer el mundo al tamaño de nuestros sueños. Pasa todos los días con este tema del confinamiento y la cuarentena. Todos nos desvivimos para compartir lo que tenemos, mientras los que no hacen su tarea pasan impunes y sin ninguna confrontación social directa. Atendemos el daño con fuerza, pero esa fuerza no la ponemos también para la creación y concreción del proyecto político diferente. La forma en que los estudiantes nos presentan sus acciones, sus temores y sus fortalezas, ya con esto vamos cerrando, ante las circunstancias que impiden la vida, son una provocación y una invitación para profundizar en nuestro trabajo sobre el cambio de las relaciones en las que vivimos, que tienen una característica particular muy propia de nuestra sociedad, que democratizan las dificultades pero privatizan los sueños. Entonces, todos corremos a resolver los daños, pero cuando vamos a proyectar un país, son ellos los que proyectan el país, son ellos los que nos venden el sueño, son ellos los que dicen cómo deben ser las cosas, y nosotros nos encargamos de arreglar los daños que esos sueños que ellos privatizaron provocan. Estas reflexiones de los estudiantes nos invitan a profundizar en nuestras fortalezas para atender los daños causados por las relaciones capitalistas y para construir otra sociedad, otro tipo de sociedad, donde podamos materializar los sueños que compartimos. Aquí recojo todo lo que los estudiantes quieren. Ellos quieren una sociedad más justa, una sociedad más equitativa, y el temor muy grande es que no lo vayan a lograr, pero tienen la fortaleza de resolver la pobreza y la inequidad. Ahí son súper fuertes. Entonces nos toca este ejercicio es ponerle la misma fuerza
también al deseo de producir y de crear lo que no está, no solamente para atender los daños causados por lo que se ha generado. Atendernos como víctimas de este modo de relación social parece que no provoca ninguna confrontación ni conflicto. Pero cambiar las formas en que se producen las víctimas, crear otro tipo de relaciones sociales, implica confrontaciones y conflictos ante los cuales tenemos que aprender a poner nuestra fortaleza al lado de los temores. No andar solamente con el temor de que no lo vamos a lograr, sino ponerle al mismo punto honor y fuerza para ver que lo logremos. No hay cambios en la vida de la humanidad que no se hayan dado exigiendo por un conflicto, que no impliquen miedo, pero que al mismo tiempo nos lleven a templar la fuerza y la voluntad colectiva. Ninguna lucha social humana se ha dado porque el que tiene el poder lo ha otorgado. Entonces este viaje que comenzamos ahora, que seguimos en de la cátedra, pues hoy nos pone sobre un tema concreto para cambiar unas condiciones que prohíben o que impiden la vida, son condiciones concretas del modo de producción capitalista. Pues hemos mirado eso, acciones que tienen que ver fundamentalmente con atender y trabajar con el otro, atender y construir con el otro y construir unas relaciones sociales de otro estilo. Ellos lo dicen muy claro, los estudiantes, en unas condiciones sociales donde se pueda vivir digna y justamente. Pero además, pegado a eso, los estudiantes nos presentan esos temores que vienen pegados, o se quieren al contrario, nos presentaron sus sueños, que vienen pegados con temores. Sueños de que la sociedad sea diferente, pero el temor a no lograrlo. Y a no lograrlo porque en últimas el que decide si las cosas suceden son los otros que tienen el poder. Pero ese punto de reconocimiento que le entregamos al otro, la acción decisoria, es la que no expresan los estudiantes y la que yo les propongo que reflexionemos hoy. Y otra, la que tiene que ver con nuestro espacio educativo, temor al fracaso escolar porque la nota no depende de mí aunque el esfuerzo sea mío. Igual, la sociedad debe cambiar y yo me esfuerzo para que cambie, pero que el que decide porque la sociedad cambie no soy yo, depende de otro. Y esa es la forma estructural en la cual funciona el capitalismo. Tenemos relaciones sociales donde las cosas determinantes parecen fuera de nuestras manos. Y esas cosas determinantes fuera de nuestras manos definen la forma en que vivimos y definen la forma en que nos relacionamos. Y por último miramos estas fortalezas muy marcadas para resolver los problemas, pero muy poco puestas a favor de la construcción de otra sociedad. Estamos siempre atajando los problemas, estamos siempre sobreviviendo a los problemas, estamos siempre en la emergencia cotidiana. Y ahí tenemos mucha fuerza y resistencia que nos falta y nos hace falta y es necesaria para la construcción de otra relación social, para la construcción de otra sociedad. Y no siendo más por esta primera parte, vamos a parar aquí. Ya se hizo muy larga esta sesión de hoy. La sesión de la vez pasada ya hasta ahora había terminado, pero ahora vamos apenas en la mitad que es la reflexión sobre la tercera parte de poniéndole cuerpo al corazón y a las emociones, y vamos a hacer un receso corto de unos minuticos, de unos segundos, y volveremos sin ningún problema, volveremos a nuestra cátedra. Bueno, continuamos con nuestra clase. Vamos a trabajar en en este momento vamos a trabajar en la sesión número 8, el equipaje para una aventura. Lo he llamado formas para cambiar las relaciones, modos para cambiar relaciones, introducción a el equipaje para nuestra aventura. El centro básico de este enfoque es que nos preparamos para hacer un viaje, y ese viaje es cambiar las relaciones sociales en las cuales nos encontramos. Por lo tanto, toca estructurar un equipaje.
Para cambiar las relaciones sociales se necesitan algunos elementos. Cada elemento tiene una utilidad o varias para satisfacer una necesidad o varias. En el viaje de transformación de la vida, de la historia y de las relaciones sociales, es indispensable definir y preparar los elementos necesarios para garantizar el mejor equipaje posible. En este viaje, como en cualquier aventura, se pueden presentar momentos inciertos ante los que tendremos que tener elementos variados que permitan abordar adecuadamente esos momentos. A partir de lo trabajado en la cátedra, los estudiantes definirán los elementos, sus utilidades y las necesidades que satisfacen para la aventura de cambiar las relaciones sociales. Aparte, entonces vamos a trabajar qué es eso del equipaje y lo vamos a abordar desde dos puntos. El primero lo he llamado construir otra historia común y el segundo lo he llamado en nuestras manos. Revisaremos qué implica pensar en construir un equipaje para hacer un equipaje con elementos que acompañen la realización de acciones que cambien las relaciones sociales y que construyan otro tipo de relación, otro tipo de historia diferente a la cual estamos viviendo. Construir otra historia común implica cambiar las relaciones que venimos teniendo. Implica hacer la vida de otra manera. Cambiar las relaciones supone entonces dos aspectos a tener en cuenta. El primero, que las relaciones son producto de los seres humanos según unas condiciones históricas, sociales, culturales, económicas y políticas específicas. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso colombiano, las relaciones son producto de las condiciones del capitalismo. La segunda condición o característica que debemos tener en cuenta es que los seres humanos nos hacemos las personas que somos a partir de las relaciones que tenemos. Las relaciones nos hacen lo que somos. Somos personas con relaciones dentro del capitalismo. Por lo tanto, las relaciones son producto de la acción humana. De manera consciente o inconsciente, reproducimos las relaciones que nos hacen los seres que somos. Reproducimos, cambiamos. Cambiar esas relaciones implica llevar a cabo acciones concretas y cotidianas que partan y se orienten de otra manera, que no estén encerradas o centradas en el plusvalor ni en la acumulación del capital. Para cambiar las relaciones es necesario organizar, planear, proyectar, prever acciones que llevaremos a cabo. Es necesario definir qué necesitamos para llevar a cabo esas acciones. Ya hemos avanzado en la cátedra gracias a lo que hemos construido con nuestras propias manos. Un muñeco, por ejemplo, hemos aprendido que podemos hacer cosas diferentes con las manos. Hemos reconocido en esta cátedra que la escucha, por ejemplo, el cuidado, la atención, la sinceridad, la entrega, la dedicación, la compañía, entre muchas otras acciones, son importantes para que las relaciones cotidianas se vayan dando de otra forma. Ahora es necesario que nos detengamos un poco y miremos qué elementos tenemos que tener en cuenta, tenemos que llevar con nosotros para cuando estemos realizando esas acciones que transforman las relaciones sociales. No basta con saber o definir qué creemos y queremos hacer en las relaciones para que ellas sean diferentes, sino que es necesario reconocer que realizar acciones que cambian las formas de relación que están afianzadas en nuestra vida particular y social, esas formas de relación que están construidas desde y en función del capitalismo,
implica tener en cuenta que nos vamos a topar con ese proceso, en ese proceso nos vamos a topar con situaciones que debemos prever y ante las que tenemos que irnos organizando para planear lo que proyectamos, es decir, realizar otro tipo de acciones. Por ahora, sabemos que tenemos un punto de partida. Lo único que tenemos claro hasta ahora es que tenemos un punto de partida. Y ese punto de partida es que la forma en que nos estamos relacionando está produciendo sensaciones, sentimientos, acciones y pensamientos que nos están llevando a situaciones difíciles a nivel personal y ahora con la pandemia a nivel colectivo. La cuarentena nos está mostrando que estamos en conflicto con las formas en que nos venimos relacionando y que con mayor tiempo de encierro se van a ir presentando diferentes y variadas situaciones difíciles que tenemos que ir previendo y ante las que tenemos que ir preparándonos para que sean de otra forma y no la repetición de las relaciones de la sociedad que la sociedad nos ha enseñado y que, como hemos visto, responden al interés de mayor valor y que ponen la vida de la tierra y la vida humana en función del beneficio de la renta y el interés del capital. Entonces, cambiar las relaciones para construir otra historia común implica una aventura conjunta que es a la que estamos invitándolos, que nos pide armar un equipaje con ciertos elementos necesarios, creemos nosotros, para abordar este viaje. Vamos a organizar, planear, proyectar y prever qué cosas requerimos meter en la valija, organizar en nuestra maleta, en nuestro equipaje de viaje para hacer acciones diferentes que transformen las relaciones sociales y en últimas construyan otro tipo de historia. Por ejemplo, podemos meter en nuestra maleta para la aventura del cambio de las relaciones una linterna para el porvenir que nos permite iluminar el camino cuando todo parece estar lleno con la bruma de la desesperanza, o por ejemplo un paracaídas emocional que nos permita planear por las emociones y caer suavemente en las relaciones para evitar hacernos daño, o por ejemplo una capa para el cobijo, para cuando el frío, la soledad y la pesadumbre nos pidan un poco de calor, o por ejemplo unas ollas para la nutrición afectiva donde cocinemos las expresiones de afecto y las tengamos a punto de caramelo o de nieve o de calor que hagan que podamos apreciar la compañía que tenemos. La invitación entonces es a que a través de un equipaje de viaje podamos organizar, planear, proyectar y prever el tipo de elementos que consideramos necesarios para la aventura de hacer relaciones no capitalistas. Ahora entraremos a la segunda parte de esta introducción a nuestra sesión de hoy. La he llamado En nuestras manos y es una reflexión sobre las formas en las cuales se presenta la vida en el modo de producción capitalista y que determina la manera en la cual nos relacionamos. En nuestro entorno social, enmarcado por formas de relación capitalista, la vida suele aparecer como algo que no está en nuestras manos, sino al vaivén de las relaciones de compra y venta, al albur de las variaciones de los precios, según las disposiciones del valor y en función de su aumento, según la ganancia, el interés o la renta. En nuestra sociedad, la vida es un producto de intercambio de mercancías y el intercambio de mercancías es una actividad en la que se centran las relaciones humanas. Somos en tanto vendemos y compramos mercancías. Somos en tanto nos encontramos con los demás en medio de un mar de mercancías portadoras de precios que damos por sentados. Nos relacionamos en cuanto a mercancías, no lo sabemos, pero lo hacemos. En esa medida, la vida se hace en cuanto podamos ir al mercado a vendernos, en cuanto poseedores de mercancías.
en tanto podamos trabajar para realizar la fuerza de trabajo que otros nos compran por debajo de su valor y según el precio que el mercado define. Nuestra vida, la cotidiana, la de todos, la del día a día, en el modo de vida capitalista, es nuestra en cuanto a propiedad de una mercancía que tenemos que vender según los precios que el mercado exige. Somos en el capitalismo extensiones de las cosas. Somos definidos por objetos mágicos que aparecen y nos definen. El mercado, el dinero, el capital, el valor, el interés, el salario o la renta. Pero como ya conversamos atrás, en el ámbito educativo también aparecen esos objetos mágicos. La nota. En el capitalismo somos personas en cuanto nos relacionemos con los otros como mercancías, como objetos para la venta. La vida, por lo tanto, aparece por fuera de nuestras manos, en tanto sigamos creyendo que somos mercancías y nos funcionemos en una sociedad que nos asume como mercancías. La vida aparece como una cosa que no es nuestra. La vida, por lo tanto, aparece por fuera de nuestras manos, en las manos misteriosas y mágicas del mercado, del precio, del valor. En ese mundo místico, material y abstracto, imaginado, en esa inmaterialidad del capital, nuestra vida concreta solo puede ser apreciada en cuanto tenga valor. Por eso, parece que no podemos hacer nada sobre nuestra vida, sino seguir según la regla de intercambio que impone que en el modo de relación capitalista nuestra vida se vende o se aparece en la venta como si estuviera en un escaparate de mercancías y se presenta con su cualidad o con una cualidad de éxito, logro, emprendimiento e innovación para ser comprada en un mayor precio, como si tuviera un mayor valor. No solamente nosotros, no solamente nuestras vidas, el sistema educativo y las universidades no hacen más sino correr todos los santos días a pulirse el logro, a pulirse el éxito, a pulirse el emprendimiento y a pulirse la innovación para pararse en el mercado, que es lo que conocemos como sociedad, y venderse como una chuchería más en el mercado del escaparate mercantil. La forma en que entiende el capitalismo la vida define casi todas las relaciones que tenemos. Ese tipo de relaciones que queremos cambiar con otro tipo de acciones. Ese tipo de acciones para las cuales necesitamos armarnos una maleta de equipaje. Por eso, parece que no podemos hacer nada sobre nuestras vidas, sino seguir la regla del intercambio que impone el modo de relación capitalista. Las relaciones entonces aparecen como algo que no podemos producir y cambiar, que son ajenas a nosotros, que suceden en otra parte. ¿En dónde? Pues en el mercado, y que están en función de ¿qué? De unas cosas raras que se llaman capital, precio, valor. No la podemos cambiar, sino ante las que solo nos queda ser productos, ser mercancías. En la superficie de las relaciones capitalistas, las personas somos objetos que se relacionan socialmente según las reglas del mercado. Somos objetos que se relacionan con las otras personas en tanto objetos. Somos objetos que se relacionan con otros objetos. Somos mercancías que se relacionan con otras mercancías. Para que los sujetos, para que los seres humanos podamos soportar ser cosas, vivirnos como cosas, tratarnos como cosas que se compran y se venden en el mercado, es necesario que nosotros nos reconozcamos como mercancías, nos vivamos como mercancías.
Pero para que nos reconozcamos como mercancías, es necesario que nos veamos a nosotros mismos y a los demás como sujetos independientes, autónomos y privados, independientes de cualquier lazo social y vínculo humano, autónomos de cualquier relación de reciprocidad y en una condición privada sin relación social amplia, explícita, abierta, pública y común. El capitalismo nos hace cosas para el intercambio, en tanto individuos que se presentan independientes, autónomos y privados para la venta y compra de mercancías, para ser vendidos y comprados como mercancías. Nuestra fuerza de trabajo es esa mercancía que poseemos y que es susceptible de ser comprada y vendida. En tanto poseedores de esa mercancía es que somos sujetos en la sociedad. En el universo plácido del intercambio mercantil, donde el bullicio de la compra y venta aparece como un equilibrio natural entre la sacrosanta oferta y la demanda, como resultado de esa mano invisible y divina que traza el destino del mercado, la forma en que hemos sido educados es a través de una lógica del enfrentamiento, de la confrontación y del sometimiento de lo que aparece como diferente. Y lo que aparece como diferente además es calificado como aquello que se resiste a ser mercancía y a entrar en la lógica del intercambio mercantil. El modo de relación dominante ha ido enseñándonos que los conflictos que enturbien la dinámica del equilibrio del mercado deben ser eliminados y que son negativos, evitables y perniciosos porque entorpecen el plácido curso del libre mercado. Cualquier intervención que ponga límites a la dinámica del mercado, a la compra y venta de mercancías, es una expresión perniciosa que entorpece su equilibrio, que genera conflictos en la dinámica libre de la competencia mercantil. Lo único que es permanente, inmanente e inmutable en el mundo creado por el capitalismo es la dinámica de la compra y venta de las mercancías y con ella la producción y realización del plusvalor. Lo vivimos todos los días. En nuestra sociedad no puede parar la compra y venta de chucherías. Podemos estar encerrados meses y semanas, que los gobiernos están preocupados para que la mercancía circule y se realice. No importamos los seres humanos, importamos en tanto mercancías, en tanto poseedores de mercancías y trabajadores que producen mercancías. Sin embargo, en la cátedra, en los ejercicios que hemos realizado hasta ahora, hemos visto que la vida se mueve, es dinámica, se crea y se recrea por medio del conflicto. Hemos visto que la vida, nuestra vida particular también, es una constante transformación que se impulsa por los conflictos que nos hacen cambiar las formas en que venimos viviendo. Hemos visto que la vida es un proceso de cambio constante que se mueve por la dinámica del conflicto. El conflicto entonces es intrínseco a la vida. Sin conflicto no hay vida en la tierra, ni vida humana, ni vida personal. Hemos visto que el capitalismo es solo una forma histórica, parcial, momentánea de relación social. No es eterna, ni inmutable, ni es más allá de una acción humana. Es fruto de las acciones, interacciones y relaciones que los seres humanos han creado. El capitalismo es producto humano, histórico, concreto e inmaterial. Así como se creó, así también puede desaparecer. No es eterno. Puede cambiar en tanto nosotros hagamos acciones, relaciones y dinámicas sociales que lo hagan desaparecer. El conflicto tiene unos elementos que hemos tratado a lo largo de la cátedra. Nos convida, nos hace partícipes, nos involucra, nos moviliza,
nos junta en la producción de la vida. El conflicto es ese convite que nos hace la vida para transformarla, para cambiarla. El conflicto nos muestra que algo no va, que ya no es, que ya no funciona, que otra cosa debe producirse. Entonces el conflicto hace que la vida esté en nuestras manos. Hace que la vida sea una obra que hacemos a muchas manos, así como ustedes los estudiantes construyeron a muchas manos, sus muñecos. El conflicto nos muestra que la vida y las acciones están en nuestras manos, no en la lógica que nos presenta el capital, donde nuestra vida no está en nuestras manos, sino en la dinámica del intercambio de mercancías. El conflicto entonces nos muestra que en el capitalismo la vida es imposible. El conflicto nos está mostrando que la satisfacción de las necesidades humanas y el buen vivir no son importantes para el capitalismo, que la posibilidad de acabar con el hambre, la enfermedad, la pobreza y la miseria en el mundo está por fuera de los intereses del capital. El conflicto también nos está mostrando que la forma como vivimos cotidianamente está atravesada por relaciones definidas por los modos y los fines del capitalismo. El ejemplo de la discusión de los estudiantes sobre el valor de la nota y la importancia de la nota por encima de las relaciones sociales y por encima de las personas que estamos ahí, expresa la importancia del capital en la definición de nuestras formas de vida. El capitalismo solo le importa la producción de la plusvalía y la búsqueda del aumento de la tasa de plusvalía. El conflicto nos muestra que nuestra vida en el capitalismo solo tiene valor y precio. El conflicto nos lleva a que la vida esté en nuestras manos, nos pone la vida en nuestras manos, en las acciones que llevamos a cabo. Y que en tanto tal, la vida, está por fuera de las intenciones y los modos y fines del capitalismo. El conflicto nos está pidiendo que tomemos la vida colectiva en nuestras manos y hagamos otra historia común. Para hacer otra historia común tenemos que armar un equipaje con los elementos que nos permitan ir construyendo otro tipo de relaciones sociales. Esa es la intención de esta sesión. Invitarlos a ustedes, estudiantes, a que construyan, planeen, organicen una valija, una maleta, un equipaje para este viaje que implica crear otro tipo de relaciones. Necesitamos elementos para hacer acciones, realizar acciones que cambien las relaciones sociales y las saquen de la dinámica propia del capitalismo. ¿Qué haremos? Entonces, ¿qué se les propone para esta sesión? Que los estudiantes de manera individual registren en su cuaderno, como lo han hecho siempre en esta cátedra, sus reflexiones. En este caso les estamos pidiendo que hagan una lista de esos elementos, como las ollas, como la cobija, como el paracaídas, como la linterna, de esos elementos que conforman el equipaje para nuestra aventura de cambiar las relaciones sociales, describiendo los usos de esos objetos o elementos y las características que tienen, los momentos en que creen ustedes que deben usarse y bajo qué circunstancias se deben usar esos objetos. Los estudiantes obviamente podrán compartir y preguntarle a las personas con las cuales están viviendo qué otros objetos, con qué características, bajo qué usos y en qué circunstancias ellos también consideran que debería tenerse en cuenta en nuestra valija. Esa lista usted la puede expresar, como ya sabe, a través de un poema, a través de un escrito, a través de un dibujo, a través de una pintura. Luego, si usted lo considera pertinente y quiere compartir con nosotros y con el resto de la cátedra sus desarrollos y reflexiones, pues hace una reseña de lo que considera pertinente, valioso y útil para los compañeros y hace el favor de escribirlo y mandárselo al monitor. Hemos llegado hoy, por fin, esta ha sido una sesión larga, al final de nuestra cátedra de hoy. Les agradezco el
el habernos acompañado durante este tiempo. Ha sido muy grato acompañarlos y hacer esta reflexión con ustedes. Esperamos que sea de su utilidad y de su valor, que este ejercicio que estamos desarrollando le permita a usted ir afianzando modos, maneras, herramientas para cambiar su vida, para cambiar las relaciones que tiene, para llevar a cabo acciones que hagan posible eso que ustedes mismos nos cuentan que quieren llevar a cabo, para que concreten esos sueños que tantos temores tienen, para que sea posible construir otro tipo de acciones, para otro tipo de relaciones, para otro tipo de historia, para otro tipo de sociedad que nosotros creemos no puede seguir siendo dominada, controlada y dirigida por el orden del capital. Su mercedes, ha sido un placer acompañarlos hoy. Espero que estén muy bien, que descansen, que la cuarentena vaya siguiendo su curso y vayamos aprendiendo de ella, aprendiendo otras formas de relacionarnos, otras formas de querernos, otras formas de encontrarnos, y que pues ojalá nos veamos en 8 días con esta sesión, con el cierre de esta sesión, a conocer sus equipajes, a conocer sus elementos, a conocer cómo se van a usar, en qué momentos se van a usar y qué características tienen y qué tipo de acciones podríamos hacer con esos objetos en nuestro viaje de transformación de las relaciones sociales hacia un mundo de otra manera. No ha sido más por hoy. Les agradezco su paciencia y nada, nos vemos en 8 días. Muchas gracias.